Estamos con Ricardo Díaz Silvero. Ricardo, Carlos Martínez, hola, muy buenos días. Buen día, Carlos Martini, a tu audiencia también. ¿Y cuál es tu evaluación de lo que hasta ahora estás escuchando en torno a la visita de la directora del Fondo Monetario Internacional de Paraguay, Ricardo? Sí, estoy siguiendo de cerca las publicaciones que ha hecho antes de su venida ya y ahora los discursos que está dando después de las entrevistas. Aparte de que es un acontecimiento, creo que hace un cuarto de siglo que no viene el representante del Fondo Monetario a nuestro país, ¿verdad? Un acontecimiento múltiple porque es la primera vez que yo veo que el Fondo Monetario empieza a poner énfasis en la necesidad de justicia de género. Nunca leí yo que un representante del Fondo Monetario hablase de eso que es justo y necesario, ¿verdad? Que algún día se ponga énfasis también en eso. Entre los lectores del Fondo Monetario Internacional hay siempre detractores feroces que no quieren saber nada del Fondo Monetario porque supuestamente es la mano larga del imperialismo norteamericano, el famoso discurso de izquierda trasnochada, ¿verdad? Pero también están los fanáticos que creen que el Fondo Monetario Internacional es algo así que más infalible que el Papa, ¿no? Y yo creo que hay que saber calibrar entre las dos posiciones extremas. El Fondo Monetario, por supuesto, no es una institución infalible y menos todavía su directora gerente. Pero tampoco hay que quitarle la razón en muchas cosas, ¿verdad? Acá de lo que se trata es de aclarar a la audiencia que el Fondo Monetario Internacional es una institución multilateral que pone énfasis en el valor de la moneda, del tipo de cambio, en la asequibilidad, o sea, en el acceso a los créditos y en un comercio internacional de bienes y servicios, no solamente de bienes, relativamente equilibrado. No tiene otras funciones el Fondo Monetario, ya son demasiadas incluso. Nada menos que política monetaria, cambiaria, crediticia y política de balanza de pagos internacionales. Para los que por primera vez escuchan esa palabra, balanza de pagos internacionales, es el libro gigantesco donde se registran todas las transacciones del país con el mundo exterior. No solamente la importación y exportación de mercaderías, sino también de servicios en general, como turismo, seguros, todos los servicios, transporte. Pero aparte de eso, también el intercambio de capitales, ¿verdad? Hay países que son receptores de créditos, como Paraguay, y hay otros países que están dando créditos permanentemente. Y aparte de los créditos, tenemos que tener en cuenta también que están las reservas monetarias internacionales. Bueno, el Fondo Monetario se dedica a eso y punto. Dentro de ese margen bastante amplio de actividades que tiene, el margen de error también es muy elevado, como se ha demostrado con la actitud concreta del Fondo Monetario Internacional ante el gobierno argentino de la época de Cavallo, ¿no? El ministro de Economía argentino. Yo creo que el Fondo Monetario tuvo un triste papel en el manejo de las variables macroeconómicas de la Argentina. Pero también hay que decir de inmediato que los técnicos argentinos de esa época tampoco estaban a la altura de las circunstancias. Es decir, ambas partes ofrecieron un espectáculo bochornoso de cómo una institución multilateral puede fallar en sus evaluaciones y cómo los técnicos del país de origen terminan siendo iguales o peores que los técnicos del Fondo Monetario Internacional. Pero aparte de eso, hay que decir que la justicia social generalmente es un ámbito de otras instituciones multilaterales y el equilibrio ecológico, que es tan importante de evaluar el medio ambiente aquí en nuestro país, también es competencia de otras instituciones internacionales. Por eso, echarle en cara al Fondo Monetario que no se ocupe de la justicia social o del equilibrio ambiental y es desconocer sus estatutos. Por estatuto el fondo tiene limitaciones, pero dentro de ese contexto hay que decir que me parece que el FMI, o sea el Fondo Monetario Internacional, está aprendiendo de sus errores en el pasado y las declaraciones de Christine Lagarde son un buen ejemplo al respecto. Por ejemplo, habla ya no solamente de equilibrio macroeconómico, sino que dice claramente al gobierno local cuáles son las reformas que tiene que poner en práctica también, aparte del equilibrio macroeconómico, ¿verdad? Que está muy bien hablar del equilibrio macroeconómico y de las altas cifras de crecimiento económico, pero que también es importante la equidad o la justicia social, ¿verdad? Empieza a hablar en esos términos. Todavía no le escuché
a ningún representante del Fondo Monetario que hablase de la situación catastrófica del medio ambiente en ningún país. Y probablemente porque ellos se sienten traspasados ya en sus competencias a hablar de eso. Para eso ya hay una autoridad mundial que se ha constituido con motivo del cambio climático que se ha acelerado en perjuicio del hábitat natural en las últimas décadas, sobre todo en los últimos años, y en París se ha constituido una comisión mundial encargada de velar por el cambio climático y de tomar medidas para equilibrarlo. En otras palabras, Carlos Martini, eso es lo que se puede decir de la presencia de Christine Lagarde, que está empezando a dar muestras de que como directora gerente de esa institución, el FMI, y está aprendiendo de sus propios errores, ¿verdad? Pero hay que decir también claramente que en todo lo que sea política monetaria, cambiaria y crediticia, así como balanza de pagos internacionales, el Fondo Monetario sigue teniendo un rol sumamente importante y yo creo que lo está cumpliendo, salvo raras excepciones, a cabalidad. Y por lo que señalas, Ricardo, siguiendo justamente lo que ella está mencionando en esta visita, ¿cuál es su evaluación de la economía paraguaya? Dice que la economía paraguaya en términos macroeconómicos está muy bien posicionada, que el crecimiento económico este año va a estar por encima del 4%, probablemente que la inflación va a estar por debajo del 5%, que eso es muy auspicioso, pero también que el crecimiento es desigual y que por eso el gobierno tiene que prestar más atención a las políticas sociales en general, pero también a la política fiscal en particular, y pone énfasis en la necesidad de que se respete la ley de responsabilidad fiscal, es decir, que no se tengan saldos rojos que sean superiores al 1,5% del Producto Interno Bruto. Y aparte de eso, como te decía, Carlos Martini también señala la necesidad de la justicia social, también la igualdad de trato entre géneros, sobre todo en términos de acceso al mercado del trabajo, a la salud y a la educación. No le he escuchado hablar del problema medioambiental, pero ya hice la salvedad de que no es tarea del Fondo Monetario. En otras palabras, que como solemos decir Carlos Martínez más de una vez tú y yo acá en la radio, en términos macroeconómicos muy bien. En términos microeconómicos, es decir, cómo le va al consumo y cómo le va a Juan Pueblo, regular nomás. En términos sociales también regular nomás, ¿no? Y en términos ambientales es que me llama la atención que la situación esté tan mal y que nadie asuma la responsabilidad del caos ecológico en el que estamos viviendo. Ese punto, el último punto, finalmente, ¿vos podrías explicarnos cuando hablamos de un caos ambiental qué deberíamos entender por eso, Ricardo? Y debemos entender por eso la depredación masiva de bosques, es decir, se están echando masivamente bosques nativos sin que la reforestación, o sea, volver a plantar árboles, pueda ni siquiera pisarle los talones a la deforestación masiva. En la región oriental tenemos ya muy pocas superficies boscosas con ejemplares nativos, o sea, con árboles nativos, digamos, ¿no? Y en el Chaco, en la parte del Chaco que va paralela al río Paraguay hacia el norte, ¿verdad? La deforestación es realmente catastrófica. Es como si no existiera el Estado. Y bueno, echar bosques significa que se cambia en peor el régimen de lluvias, que hay más inundaciones que de costumbre, y eso empeora también la miseria, porque generalmente la pobreza extrema se instala en los barrios bajos de los ríos y arroyos, porque son las tierras más baratas, a veces están incluso como ocupantes precarios nada más allí. Y vienen las inundaciones y tienen que subir a la parte alta, y así como nuestras ciudades se llenan de marginados por la inundación. Y aparte de eso, Carlos Martínez, para decirlo en una sola frase, la masiva polución de aire, suelo y agua. Bueno, en esas condiciones, no percatarse de lo que está ocurriendo en nuestro país, no es desde luego tema del Fondo Monetario Internacional, sino tema nuestro, Carlos Martínez, los locales, las principales autoridades de este país y los dirigentes de gremios empresariales tienen que ponerse las pilas. Estamos destruyendo nuestro hábitat natural. ¿Y esa destrucción avanza a grandes pasos, sobre todo por qué, Ricardo? No escuché, Carlos Martínez, ¿qué dijiste? ¿Y esa destrucción que estás hablando avanza a pasos gigantados? ¿Por qué ese avance tan fuerte de la destrucción ecológica?
Y porque echan bosques para la ampliación de la frontera agrícola. Por ejemplo, para el cultivo de la soja se necesita echar abajo los bosques. La soja necesita espacios amplios, sin árboles. Lo que pasa es que la deforestación masiva altera totalmente el equilibrio medioambiental. Con el pretexto de ampliar la superficie, el cultivo y la cosecha de la soja, estamos destruyendo el medio ambiente. Estoy poniendo solamente un ejemplo. Sí. Tampoco es cuestión ahora de demonizar a la soja, ¿verdad? Lo que estamos diciendo simplemente es que las políticas públicas en general ni siquiera quieren enterarse de que se está destruyendo el hábitat natural, y eso tiene que ver con las leyes vigentes. Hay que mejorar las leyes vigentes, y tiene que ver con la desidia de las instituciones públicas y privadas que no se encargan de eso tampoco. Claro, ahí está el último punto. En pocas palabras, ¿quién se encarga de encarar este tema medioambiental en Paraguay? Y tendríamos que ser todos, Carlos Martínez, y nosotros, los comunicadores sociales y los analistas y los técnicos, tenemos que estar masivamente alertando de que esto así, si sigue, y va a empeorar cada vez más. Estamos destruyendo allí el lugar en el que vivimos y no hay otro. Es decir, estamos destruyendo la calidad de vida, no solamente de nuestras futuras generaciones, la de la actual generación ya se está destruyendo. Grave, grave. Ricardo, como siempre, muy amable, un gran saludo para vos. Ha sido un gusto. Ricardo Rodríguez Silvero, 841, 26 grados. Carlos Martini, 680.